La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gozo, una alegría para mí compartir con ustedes este momento de reflexión. Hoy quiero invitarles a reflexionar en torno a un tema: aprender a orar con Jesús. Hablaba en programas anteriores, mensajes anteriores, de Jesús, maestro de oración. Hablé sobre la oración cristiana centrada en el Padre Nuestro. Ahora hablar un poco de aprender a orar con Jesús. ¿Qué significa esto? Todo discípulo de Jesucristo, todo hombre, toda mujer, debe de aspirar, debe de tomar conciencia que la oración es lo que le da la vitalidad a nuestra vida. Jesús se interesó por los discípulos y se interesó para que aprendieran a orar. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dice: y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos, dice Jesús, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y al orar, no digan muchas palabras como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Esto es lindo. Jesús está tan interesado en que sus discípulos aprendan a orar y por eso les empieza a dar ciertas pautas. En primer lugar, la oración, la base de la oración es la humildad. Esto no es palabra mía, es de San Agustín. La base de la oración es la humildad. Y por eso Jesús nos hace ver que no tenemos que orar, y pone el ejemplo de los hipócritas, ¿no? Que se paran en la sinagoga, dice el texto, en las esquinas de las plazas, para que la gente los mire, que están orando, que están compungidos y todo lo demás. Pero luego también Jesús dice: pero tampoco sean como los gentiles, que piensan que con hablar mucho, hablar, van a convencer a Dios. O sea, Jesús es más que un maestro de oración, es un maestro de vida. Y cada uno de nosotros necesitamos ver, insisto en esto, estas recomendaciones de Jesucristo para saber ir entendiendo que la oración es un medio de conectarnos con el Señor, de vivir conectados con Él, pero también de entender que la oración requiere humildad, requiere sinceridad, requiere transparencia. ¿Por qué Jesús utiliza el ejemplo de los hipócritas y utiliza el ejemplo también de los gentiles? ¿Cuál será la razón? Porque él miraba que los actos de oración, por decir así, eran más superficiales, eran como más externos que internos. Yo puedo rezar el rosario, yo puedo agarrar la Biblia, ponerme a orar y orar y orar, pero luego de terminar de orar, sigo criticando, maldiciendo, sigo afectando la vida del otro, sigo actuando hipócritamente. A eso se refiere Jesús. Jesús nos hace ver que la oración nos exige sinceridad, nos exige coherencia. Y por eso es el hecho de aprender a orar con Jesús. No solamente como Jesús, sino con Jesús. Incluye a Jesús en mi vida.
Y Jesús me está diciendo, mira, ten cuidado de ir o orar para que te vean. O ten cuidado con decir, ay, es que yo rezo el Rosario de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde todos los días y yo soy devoto de la Divina Misericordia, pero no perdono, pero ando juzgando, pero ando criticando, ando condenando al otro, ando juzgando al otro, ando me comiendo al otro, ando destruyendo la vida del otro. Entonces, no, orar, aprender a orar con Jesús es entender que mi responsabilidad es testimoniar mi vida de oración. Es testimoniar mi vida de oración. Entonces, este testimoniar la vida de oración me lleva ¿a qué? Me lleva a una vida en misericordia, a una vida en esperanza, a una vida en alegría. Nuestra vocación como discípulos misioneros tiene raíz en la oración. Cualquier apostolado que nosotros estemos ejerciendo, si no tiene una oración profunda, si no tiene raíces de oración, se vuelven activismo. Es como el sacerdote, que no lleva su vida de oración plena, profunda, simplemente celebra por celebrar. Simplemente va a hacer las cosas como una carga, no va a haber alegría, no va a disfrutar de eso que hace, sino que se va a centrar en su cansancio, en su enfermedad, empieza el mal humor, empieza a renegar, y por ahí entonces el enemigo se va aprovechando. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que la semilla de fe que tú y yo recibimos en el bautismo requiere ser abonada, requiere ser alimentada por la gracia de Dios. Por lo tanto, mi relación con Jesucristo tiene que ser más dinámica. Debe de ser una relación más dinámica, más abierta, con una actitud de mayor apertura a la gracia de Dios para nuestra vida. Y en la medida que vamos adentrándonos a esa experiencia, el Señor nos va promoviendo entonces un nivel de vida más satisfactorio, más pleno, más enriquecedor. Por eso, aprender a orar con Jesús es caminar con Cristo. Es aprender a caminar con Cristo, es aprender a conocer a Cristo, es aprender a buscar el reino de Dios y su justicia, ese reino de Cristo. Y por eso es importante, por ejemplo, si queremos aprender a orar con Jesús, es aprender a orar con la iglesia. Aprender a orar con la iglesia. Y aprender a orar con la iglesia me hace ver entonces que tengo que orar como iglesia. No solo aprender a orar con la iglesia, sino como iglesia. Tengo que aprender a discernir la palabra. Tengo que aprender a integrarme a esos momentos, por ejemplo, de adoración eucarística que se hacen en las parroquias. Tomar mi tiempo, mi momento para buscar a Jesús sacramentado, contemplarle, ir con su comunidad, con su grupo de oración, a la capilla de Jesús sacramentado y hacer una experiencia orante, en silencio ante Jesús sacramentado. Entonces es aprender a orar con la iglesia. La iglesia me va educando, hay cursos sobre oración, hay movimientos apostólicos que nos van enseñando cómo enriquecer nuestra vida de oración. Valorar, por ejemplo, los sacramentos, la riqueza que tienen los sacramentos. Entonces, la relación con la Virgen María, como modelo orante la Virgen María, pues me va a animar realmente, me va a impulsar a llevar una vida más plena, a llevar una vida realmente con gozo, con alegría, en paz, y por lo tanto, debo de saber entender entonces que orar con Jesús es vivir mi vocación cristiana. Y vivir mi vocación cristiana es evitar al máximo el imitar a los fariseos, evitar al máximo ser como los gentiles, evitar al máximo la hipocresía en mi vida. No es tarea fácil lo que le estoy planteando, porque nos toca a nosotros, como
discípulos de Cristo, saber adentrarnos a una experiencia orante que nos impulse a una vida más en libertad, a una vida más llena de Dios, más llena de paz, más saludable, por decir así, más saludable, más enriquecedora espiritualmente hablando. Por eso podemos ver los modelos de oración en la vida de los santos. Busca tú el santoral, lo puedes encontrar en el internet y busca cómo fue la experiencia de oración de San Agustín, cómo fue la experiencia de oración de cada uno de los santos, de aquel santo que a ti te llama la atención, que dice ser devoto de ese santo, pues busca un poco conocer cómo fue su experiencia de oración. Y en base a ello también entonces nosotros poder procurar vivir esa experiencia orante. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2607, dice: con el hecho de su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración, es su propia oración al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Esto es lindo. Jesús te toma, Jesús nos toma y nos va llevando progresivamente, porque la fe es progresiva. En esa medida también la oración es progresiva. Aprender a orar es progresivo. Entonces, en la medida que yo voy aprendiendo a orar, voy creciendo. Dice, dirigiéndose a las multitudes que le seguían, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración de la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus discípulos, que deberán ser los pedagogos de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. O sea, aprender a orar con Jesús es aprender también a entablar una relación con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Jesús invitará a los discípulos a entender que el Espíritu Santo va a llegarles para auxiliarles, el Paráclito, el abogado, y que el Espíritu Santo le va a poner palabras en su boca en los momentos más complicados, en los momentos de persecución. Podemos irnos a Hechos de los Apóstoles y ver cómo estos discípulos asumieron esa palabra de Cristo, esa promesa del Espíritu Santo como una realidad y lo viven plenamente. Lea Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta. Entonces los discípulos van aprendiendo de Jesús también a ser orantes. Lea el capítulo primero, el capítulo segundo, tercero de Hechos de los Apóstoles, creo que el cuarto también, cómo los discípulos viven un momento de oración. Se recuerda cuando Pedro y Juan están encarcelados, la comunidad está orando. Y son liberados. Un ángel llega a liberarlos y la comunidad sigue orando. Hay una expresión tan linda en Hechos de los Apóstoles, no recuerdo si es capítulo 1 o capítulo 2, que dice que donde estaban orando hasta tembló. Entonces, ¿en la oración hay poder? Sí, en la oración hay poder, por supuesto que sí. Pero en esta oración, donde hay poder, nos impulsa a nosotros a entender que la oración tiene más poder cuando se hace en comunidad. Ese problema que está teniendo tu hermano de comunidad, esa situación que están viviendo en casa, tiene que promoverles a tomarse de la mano, a orar, si es posible todos los días, de manera constante, no simplemente suplicando, no simplemente pidiendo, a reconocer la grandeza del Señor, a alabarle, a darle todo el honor y la gloria a Él, a exaltarle, a reconocer que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es glorioso. Adentrarnos a esa experiencia orante con la palabra de Dios.
tomar el libro de los Salmos, el Evangelio del día, la liturgia completa de la palabra y orar, discernir desde la palabra de Dios, no desde mi dolor, no desde mi necesidad, sino desde la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de entender que aprender a orar con Jesús es aprender a conservar nuestra fe, es aprender a conservar nuestra esperanza, es aprender a cultivar esa relación con Cristo, es aprender a enriquecer esa relación con Cristo, es aprender a desarrollar nuestra vida de fe. Pero depende mucho de nosotros. Si nosotros leemos los evangelios, el Señor Jesús nos va a llamar a ciertos aspectos. Primero, a conocerle profundamente. A través de la oración, a través de la palabra, a través del camino en la iglesia, voy conociendo más a Jesucristo. Voy dejándome formar por Él, transformando. Es que está comprobado que la vida de oración transforma el alma, la vida de oración transforma el sentir y el pensar del creyente. Que el Señor me llama a dejarme amar por Él. Dejarme amar por Él para entonces yo aprender a amar como Él. Escuche bien lo que he dicho. Dejarme amar por Él para aprender a amar como Él. Aprender de Jesús a seguirle de forma decidida, en libertad, a seguirle, a seguir siendo un discípulo de Cristo, enamorado de Cristo, convencido de quién es Jesucristo, pero que mi vida de oración se alimenta de esa fe, de esa firmeza de creer en Jesucristo. La vida de oración con Cristo me hace ver también a estar siempre dispuesto a recomenzar desde Cristo. ¿Y qué digo a recomenzar desde Cristo? ¿Por qué pecado? ¿Por qué pecado? Entonces me he confesado y empiezo una vez más a reempezar, a recomenzar con Cristo, a volver a fortalecer ese vínculo de comunión con Cristo y con mis hermanos. Que has abandonado la iglesia. Bueno, ahora has vuelto. Pues recomienza de nuevo, Jesús quiere esto de cada uno de nosotros. Jesús anhela que nosotros estemos vinculados a Él en la iglesia, a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que me va dando la gracia, la fuerza, a través de los sacramentos, a través de la palabra, para poder seguir perseverando en la oración, para poder seguir perseverando en mi vocación cristiana. Es eso, por eso la iglesia es madre, porque me da la vida en Cristo. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de ir aprendiendo esta experiencia tan linda, tan hermosa, de saber interpretar que debo de aprender a orar con Jesús. Debo de aprender a orar con mi Maestro, con Jesucristo. Y cada uno de nosotros debemos de emprender un proceso de seguimiento, pero un seguimiento firme, un seguimiento constante. Por eso es fundamental el hecho de entender que si llevamos una vida de oración, nuestra perseverancia va a ser más profunda. Pero si no llevamos una vida de oración y nos centramos más en las cosas del mundo, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo estoy viviendo, y no en lo que el Señor me está proponiendo en su palabra, y no en lo que el Señor me está hablando a través de su iglesia, y no en lo que el Señor me está mostrando en mi comunidad, entonces no voy a tener fuerza para seguir perseverando. Por eso tenemos personas en nuestros movimientos católicos, en nuestras agrupaciones, fluctuantes. Van una vez al mes a la reunión, se pierden, van. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no están llevando una vida de oración. Porque la vida de oración me impulsa a la perseverancia. La vida de oración me lleva a una relación más profunda con Jesucristo, y eso genera en mí
una mayor conciencia de quién es Jesús, una mayor conciencia del valor que tiene la Eucaristía en mi vida, una mayor conciencia de dar testimonio desde mi conducta a los demás, una mayor conciencia de vivir buscando la plenitud sacramental en mi existencia, una mayor conciencia de que no puedo entablar diálogo con Satanás, con el enemigo, que no puedo complacer las apetencias carnales. No. Entonces, todo esto va propiciando en mí un nivel de conciencia grande sobre el sentido de cómo puedo yo y cómo debo yo vivir mi vida como cristiano católico. ¿Cómo? Por eso es hermoso ver que el Señor tiene esa exigencia de educarnos. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, escucha bien, que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Te das cuenta? Orar, aprender a orar con Jesús es entender que el Padre está conmigo, que el Señor no me ha abandonado, que el Señor está allí. Pero tengo que buscar intimidad. Cuando Jesús habla de entrar al cuarto, cerrar la puerta, esa es intimidad. No está hablando de un aspecto físico. No, cerrar la puerta es entender que quiero una intimidad con el Señor. Quiero adentrarme a esta experiencia de intimidad con Él. Por lo tanto, voy a bloquear todo el entorno, voy a bloquear lo externo, voy a bloquear todo esto que me distrae. Y es ahí donde entonces nos lleva el Señor, nos propone esta actitud en la vida de oración para desarrollar una experiencia de mayor intimidad, de mayor encuentro con Él, donde no me estoy distrayendo, porque no sé si a ti te pasa, que fácilmente te distraes, la mente se dispara y empiezas a pensar en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tú empiezas con un conflicto interno. Quiero orar, quiero hacer silencio, pero la mente, que es la loca de la casa, empieza a gestar una serie de situaciones, de pensamientos. Pero en la medida que vamos aprendiendo a orar con Jesús, nos vamos educando en la fe, nos vamos educando en este sentido para poder adentrarnos a una vida de fe más dinámica, pero a la vez una vida de fe más contemplativa. Así que la propuesta queda en tus manos. Aprender a orar con Jesús. Aprender a orar con el Maestro. Espero que lo que hoy he compartido te anime, te inspire verdaderamente a adentrarte a una experiencia de reflexión maravillosa. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.